El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El divino enviado. Ese es el título de la disertación en el día de hoy. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y dice la Escritura, leo la versión Reina y Valera del año 1960, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. En 4 ocasiones el Señor Jesús dio el anuncio a sus discípulos que después de terminar su ministerio terrenal, un enviado del cielo continuaría su gloriosa tarea. Este enviado sería uno de la misma naturaleza del Señor. No podía ser menos. ¿Quién iba a llenar el vacío? ¿Quién iba a llenar el espacio que el Señor dejaría cuando se fuera? Sino otro de su misma condición, otro de su misma naturaleza, otro con el mismo poder, otro en el cual el nombre de Dios también estaría. ¿Quién sería? Sino el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de aquel que con su presencia llenó a 120 discípulos reunidos en un aposento alto cerca a Jerusalén. Para que en Jerusalén una escuela rabínica fuera oficial, reconocida por las autoridades religiosas de su momento, por el Sanedrín, se requerían mínimo 120 discípulos. 120 discípulos constituían una yeshiva en Israel. No fue casual, entonces, que los discípulos que estaban ahí reunidos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran 120. Por eso ellos fueron llamados la escuela del camino, o secta del camino. Al principio la palabra secta no tenía esa connotación herética que hoy tiene. Era más bien una escuela rabínica. Y habían varias escuelas rabínicas en Israel. La de los fariseos, la de los saduceos, la de los escribas. Y ahora encontramos aquí la secta del camino, la yeshiva del camino. Así fueron llamados originalmente los cristianos, hasta que por primera vez en Antioquía de Siria les llamaron cristianos a los discípulos. Jesús no encomendaría la obra de edificar la iglesia a hombres frágiles y limitados. Esto es interesante que usted lo entienda, que lo entendamos. La obra de edificar la iglesia no podía caer solamente en manos de hombres frágiles y limitados. Se necesitaba realmente de un fundamento, de un protector de la iglesia sobrenatural. Así que es mentira la herejía que dice que la iglesia de Cristo está fundamentada sobre el apóstol Pedro. Jesucristo no pudo constituir su iglesia sobre un hombre frágil y limitado. El mismo Cristo es la piedra angular sobre la cual se fundamenta la iglesia. La doctrina de Cristo
La doctrina de los apóstoles y profetas conforman también otros fundamentos, pero Cristo es la principal piedra del ángulo. Cristo es el sostén y cobertura de su iglesia. No puede ser ningún hombre frágil y limitado. Se necesitaba que alguien de su misma naturaleza, de su mismo poder, lo hiciera. Y ese no es otra persona más que el Espíritu Santo. Por eso fue enviado el Espíritu Santo. Él es el divino enviado. Él es el vicario de Cristo en la tierra. El auténtico Vicarius Filii Dei. El Espíritu Santo. No es otro. No es San Pedro, no es San Pablo, no es San Juan, San Judas, no es María, ni ningún otro santo vivo o muerto. El Vicarius Filii Dei, el sustituto o representante del Hijo de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo de Dios. Quiero hoy declarar dos verdades acerca de su persona y su obra gloriosa. La persona maravillosa del Espíritu Santo y su obra. En primer lugar, el Espíritu Santo nos declara las Escrituras, fue enviado. El Espíritu Santo fue enviado. ¿Enviado cuándo? En la dispensación de la iglesia. No fue enviado antes. El Espíritu Santo solamente venía e influenciaba en el antiguo pacto, en la dispensación de la ley. Venía e influenciaba a los instrumentos de Dios, llámense reyes, sacerdotes o profetas. El Espíritu Santo solo influenciaba, no hacía morada permanente. Pero el día de Pentecostés, las Escrituras nos enseñan, en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo fue enviado, y de inmediato comenzó una nueva dispensación, de acuerdo al kairos de Dios. El Espíritu Santo comienza una nueva dispensación, la dispensación de la gracia de Dios, la gracia del Señor, la dispensación de la iglesia del Señor. Comenzó el día de Pentecostés. Ahora, hay una discusión teológica acerca de la procedencia del Espíritu. Algún grupo cristiano asegura que el Espíritu procedió solo del Padre, conforme a la promesa de los santos profetas de Dios. Otros dicen que solo procedió del Hijo, conforme a la promesa que el Señor hizo a sus discípulos, de no dejarlos solos, de enviarles otro consolador para que estuviera con ellos y en ellos. Pues bien, para ser acorde con lo que la Escritura revela, el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo, tanto del Padre como del Hijo. Y con eso ponemos punto final a esa discusión teológica. El Espíritu fue derramado, como ya dijimos, el día de Pentecostés. Es decir, 50 días después del sacrificio pascual. En el calendario del pueblo de Israel, el calendario de las fiestas sagradas, primero se celebraba Pascua, el sacrificio pascual, para recordar la liberación del pueblo de la opresión de los egipcios. 50 días después se celebraba el Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, de las cosechas. Y luego se celebraba el Sukkot, o fiesta de los tabernáculos. Esa es la próxima fiesta que sigue en el calendario de las fiestas sagradas de Israel. El Espíritu fue derramado el día de Pentecostés, 50 días después del sacrificio de la Pascua, cuando se presentaban los primeros frutos de la cosecha para el Señor, en el altar del Señor. ¡Qué coincidencia! Fueron los primeros 120 cristianos, las primicias del Señor, las que ese día fueron llenos del Espíritu Santo, como primicias de la iglesia que el Señor iba después a añadir miles y miles y hoy millones en el mundo. 120, esas fueron las primicias de la iglesia cristiana en Jerusalén,
las primicias, los primeros frutos de la aflicción del Señor, de su sacrificio pascual. Recuerde que Cristo le dijo a sus discípulos que Él era realmente ese sacrificio pascual y que participaran de la cena del Señor y que recordaran el momento cuando Él entregaba su cuerpo partido en un madero y participaran de la copa, símbolo de un nuevo pacto sellado con su sangre. Él toma la copa, le dice a sus discípulos en la última cena: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Háganla todas las veces que lo hicieran en memoria de mí, para recordar lo que el Señor hizo, su sacrificio en la Pascua. Ya Juan el Bautista había dicho al principio del ministerio del Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fíjense cómo en el programa de Dios hay un orden escatológico en la celebración de estas fiestas. Hay un orden escatológico. Primero, el sacrificio pascual. Luego, los primeros frutos de la cosecha. ¿Sí? Luego, la celebración de Sukkot o tabernáculos, las cabañas, para recordar el tiempo en que Israel estuvo habitando en tiendas de campaña en el desierto. Pues bien, recuerden, primero nuestra salvación, luego nuestra santificación en el Señor, ¿verdad? En Pentecostés, como lo fueron los primeros cristianos, los primeros discípulos, y luego un día, dice la Escritura, estaremos para siempre con el Señor, morando en su casa, en el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén. Hay un orden escatológico en estas fiestas. Fiestas que deberíamos nosotros los cristianos guardar en el espíritu, porque nos anuncian un designio, un plan escatológico, un plan profético de parte del Señor. El Espíritu vino a la iglesia, es interesante, y no al mundo, vino a la iglesia. ¿Por qué razón viene a la iglesia? Y no al mundo, porque es la iglesia la que le conoce, es la iglesia la que conoce quién es Jesucristo, es la iglesia realmente el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico o espiritual de Cristo. No viene al mundo porque el mundo no le conoce, no conoce al Señor. Por eso no le puede ver, por eso no puede experimentar su presencia ni su poder. El Espíritu es para los que son creyentes. El Espíritu es para los cristianos, no es para el mundo. Por eso el mundo no te habla del Espíritu Santo. Por eso alguien, aunque te diga que es cristiano y no conozca al Espíritu Santo, no es cristiano. El Espíritu vino a iniciar una nueva dispensación en la cual nosotros seríamos su templo. El gran apóstol Pablo, inspirado del Señor, dijo que ya nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él vino como una ráfaga de viento celestial. Las Escrituras dicen de que un viento recio, un huracán divino, vino y los envolvió a ellos. Y no solo hubo esta manifestación en forma de viento, asociada con el derramamiento del Espíritu ese día de Pentecostés, sino que también se aparecieron lenguas de fuego sobre los discípulos. Así que hubo una doble manifestación. Hubo viento de Dios, el soplo de Dios, y vino fuego de Dios. Símbolos apropiados del Espíritu Santo. Estos dos, tanto el viento como el fuego. Así que concluimos esta primera verdad. El Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo fue enviado, procedente del Padre y del Hijo. La pregunta para usted que me está escuchando en esta noche es: ¿ya fue enviado el Espíritu Santo de Dios a tu corazón? ¿Ya fue enviado? ¿Tienes el testimonio de que el Espíritu de Dios ya fue enviado a tu corazón? En Gálatas 4:6, esta pregunta es importante que tú la puedas responder positivamente. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Óyeme, nacido bajo la ley, nacido de mujer.
cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ok, muy bien. Jesucristo vino cuando tenía que venir. El Espíritu Santo viene después que Cristo ha hecho posesión en tu vida como el Señor. La pregunta es si ya el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón. Eso es muy importante que tú le puedas responder, porque es que dice la Escritura, sigue diciendo el apóstol Pablo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Te voy a explicar ese pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico lo que significa sencillamente es de que solo los cristianos pueden clamar a Dios como Padre en el cielo. Solo los cristianos pueden clamar a Dios el Padre en los cielos porque el Espíritu de Dios está en ellos. El Espíritu Santo ha hecho morada en los que son auténticos cristianos. Por eso es importante que tú respondas positivamente a la pregunta si ya fue enviado el Espíritu Santo a tu corazón. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que habitaba en Cristo. Ahora Cristo ha sido glorificado y su Espíritu ha sido repartido a todos los que son creyentes en Él. Si tú no tienes entonces al Espíritu de Dios, si tú no tienes morando al Espíritu Santo, si tú no eres templo del Espíritu del Cristo glorificado, entonces tú no puedes clamar a Dios como Padre en los cielos. En otras palabras, estás huérfano espiritualmente. Dios para ti será solo el Creador, pero no tu Padre. Para que pueda ser tu Padre, tienes que recibir al Hijo de Dios en tu corazón, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. En segundo lugar, el Espíritu Santo está formando la iglesia y capacitándola para cumplir su ministerio. El Espíritu Santo es el que está formando a la iglesia y la está capacitando para cumplir su ministerio. El ministerio de la iglesia en esta tierra es anunciar las virtudes de su Señor y Salvador, predicar la palabra de Dios, hacer discípulos en todas las naciones para Cristo. Esa es la llamada Gran Comisión. Ese es el ministerio de la iglesia. La iglesia comenzó su formación primeramente con judíos en la ciudad de Jerusalén y después se extendió al mundo gentil. La capital cristiana del mundo era Jerusalén. Ahí empezó la iglesia, ahí empezó su desarrollo, ahí nació y se fue desarrollando. Un siglo después, al final del siglo I, la iglesia se extiende al mundo gentil. Con el correr del tiempo, Roma llega a ser la capital del cristianismo más influyente entre los gentiles. Pero por allá, por el año 1054 de nuestra era cristiana, el cristianismo se divide y entonces ahora tiene dos sedes principales. Roma, capital occidental del cristianismo en Europa, y Constantinopla o Bizancio, la capital del cristianismo oriental. Así es que es bien interesante que tú sepas dónde comenzó la iglesia cristiana y después hasta dónde se desarrolló. Primeramente fue con judíos. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego, es decir, al gentil. La orden que les dio el Señor fue primeramente en Jerusalén, luego toda Judea, luego Samaria y después hasta lo último de la tierra, el mundo gentil. Empezó primero en Jerusalén, entre judíos, y después se extendió al mundo gentil, teniendo como capitales Roma y Constantinopla. Hoy en día el mundo cree que cuando se habla de cristianismo, todos los caminos conducen a Roma. Pero déjeme decirle, no fue Roma el comienzo del ministerio de la iglesia cristiana.
fue Jerusalén. Jerusalén y no Roma. Que le quede bien claro eso. Los primeros líderes de la iglesia fueron judíos y no gentiles. Esta es otra cosa importante que hay que entender. Los primeros líderes de la iglesia, los primeros mentores de la iglesia, fueron judíos y no gentiles. Cuando termina por allá el siglo III, siglo IV de nuestra época, entonces aparece una generación de creyentes que no eran judíos, sino gentiles, y definitivamente fueron los protagonistas de la iglesia en esta Edad Media, siglo III, IV, V, hasta el siglo X. Pero los primeros líderes de la iglesia fueron judíos. Los apóstoles eran judíos. Y ellos fueron los que dieron el fundamento doctrinal a la iglesia. El Espíritu Santo capacita a la iglesia con poder espiritual. Nosotros no podemos definitivamente pretender dirigir la iglesia, ni mucho menos sostener la iglesia por nuestra humana capacidad. Se necesita poder espiritual para sostener la iglesia, para guiarla, para administrarla. Por eso el Señor da dones a la iglesia, dones espirituales. Estos dones los hemos clasificado en 3 grupos: los dones de poder, los dones de inspiración y los dones de revelación. 1 Corintios capítulo 12, usted puede ver allí como el apóstol Pablo describe las manifestaciones del Espíritu. Esos son los dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, y dice el apóstol que hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Ahora, el apóstol dice que a cada uno le está la manifestación del Espíritu. Podemos decir entonces que para provecho de la iglesia, el Espíritu Santo da manifestaciones de sí mismo a la iglesia del Señor. Estas son manifestaciones de poder, manifestaciones de inspiración, manifestaciones de revelación. En otras palabras, dones espirituales. Pero no solo el Espíritu le da a la iglesia poder espiritual. El Espíritu Santo también da a la iglesia carácter espiritual, naturaleza espiritual. No podemos olvidar entonces que así como da dones, también el Espíritu produce el fruto en cada creyente. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu. 9 manifestaciones del carácter de Cristo en nosotros los cristianos. Entonces, hay que equilibrar la balanza. No solo es poder, sino también carácter, santidad, madurez espiritual. Todo esto es la obra del Espíritu para capacitar a la iglesia. Pero no solo eso, el Señor Jesucristo también dice, el apóstol Pablo inspirado nos habla de que el mismo Señor Jesucristo constituye ministros, ¿sí? Ministros para la iglesia. Así que podemos decir que los ministros que el Señor establece, constituye para la iglesia, son dones ministeriales, dones del Señor Jesucristo. ¿Sí? Como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, el capítulo 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los dones espirituales los provee el Espíritu Santo, los dones ministeriales los provee el Señor Jesucristo. Y las operaciones las hace Dios el Padre, la maravillosa y santísima Trinidad, en acción, en plena acción, capacitando a la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo entonces dijimos que da ministros para su obra, constituidos por Él mismo. ¿Quiénes son ellos? El apóstol Pablo dice en Efesios 4:11 que estos son los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros. Dones ministeriales para edificar la iglesia del Señor. Ahora, el Espíritu capacitó a la iglesia
para vivir en santidad. En el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo y a través de todas las generaciones hasta el pleno siglo XXI. Es el Espíritu el que capacita para vivir la vida cristiana en santidad. Nadie puede vivir en santidad si no es por el poder del Espíritu Santo. Finalizada la misión de la iglesia, el Espíritu entonces la trasladará al cielo. Eso ocurrirá en el llamado rapto o arrebatamiento de la iglesia. Cuando finalice la misión de la iglesia de predicar el evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones, de cumplir la gran comisión, entonces el Espíritu la trasladará en el arrebatamiento de la iglesia, la glorificará y la presentará a Cristo como la novia, la desposada del Cordero de Dios. Y entonces Cristo se casará místicamente, espiritualmente, alegóricamente, se casará con su iglesia en una celebración celestial llamada las bodas del Cordero. Finalizada entonces la misión de la iglesia aquí en la tierra, Él la trasladará al cielo y el Espíritu restaurará espiritualmente a Israel, el pueblo escogido de Dios. Mientras que la iglesia está en el cielo celebrando las bodas del Cordero, el Espíritu Santo está restaurando a Israel, la nación escogida, el pueblo escogido de Dios. Según las Escrituras, esto va a suceder en los días de la gran tribulación. Así que la iglesia del Señor no tiene arte ni parte en la gran tribulación. Es el pueblo de Israel el que en medio de gran tribulación será guardado y será restaurado espiritualmente. Recuerde que ya esta restauración empezó desde el año 1948. Esa resurrección de Israel, como la resurrección de un valle de huesos secos, empezó políticamente, económicamente, militarmente. Esta nación ha sido restaurada. Hoy en día es potencia mundial, pero falta la más importante: la restauración espiritual. Hay un avivamiento que se está despertando en el pueblo de Israel. Se está volviendo a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Están confesándolo, están reconociéndolo. Es parte de un plan profético de Dios. Cuando el Espíritu finalice de tratar el trato con la iglesia, entonces Él se dirigirá. El Espíritu orientará su ministerio y su acción hacia el pueblo escogido de Dios. Entonces todo Israel será salvo. Como dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, desde el versículo 26 en adelante. Y quiero concluir en esta hora. Pregunto una vez más, mi estimado amigo, mi estimado oyente, ya Dios envió su Espíritu a su corazón. El apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Romanos, su carta, el capítulo 8, dice el gran apóstol inspirado del Señor. Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Leo la Sagrada Escritura así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo es usted? Si usted puede dar testimonio de que el Espíritu Santo está en su corazón, entonces usted es un hijo de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo lo que nos garantiza íntimamente que tenemos un Padre en los cielos. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no tienes a un Padre en los cielos al cual clamar. Pero si tienes al Espíritu Santo, eres mi hermano y tienes un mismo Padre. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Es el Espíritu Santo en mí lo que me sostiene como un verdadero cristiano. No es mi fuerza de voluntad, no. No es mi fuerza del carácter, no. Es el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la gracia del Señor. Nadie puede ser un cristiano en victoria sin tener la presencia y el poder
del Espíritu Santo en su vida. Por eso es importante que tú tengas la certeza de que Él habita en tu corazón, que ya fue enviado a tu corazón el Santo Espíritu de Dios, el divino enviado. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.